Muy buenas tardes, bienvenidos todos, comunidad ITA de Támesis, padres, madres, acudientes, cuidadores, hermanos mayores, tíos, primos, todos aquellos que enseñamos algo en la vida de un niño, una niña, un adolescente. Esta serie de formaciones, este ciclo, comienza hoy con un tema que he visto que nos preocupa bastante a muchos tamesinos y que está aumentando y que nos preocupa. Es necesario prestarle atención desde la mismísima primera infancia. El tema de las adicciones, de cómo promover un hábitos de vida saludables, de cómo prevenir y disminuir el riesgo de las adicciones, del contacto con las mismas. Es un tema interesante, importante y por eso es necesario que comencemos por el principio, que es una adicción. Muchas personas piensan que una adicción es lo mismo que una afición. Por ejemplo, yo he escuchado decir, es que yo soy adicto a las películas de Quentin Tarantino o soy adicto a los cómics o soy adicto a la lectura y nada más lejos de la definición de adicción. Eso serían aficiones. La adicción es un comportamiento compulsivo, repetitivo, que no se puede controlar, que es muy difícil de controlar, de disminuir, de moderar o de eliminar, que además produce daños en la salud, en el comportamiento, en las relaciones familiares, sociales, en la capacidad de presentar tareas, cumplir objetivos, lograr cometidos. Por lo tanto, afecta el rendimiento educativo, el rendimiento estudiantil y también en personas que trabajan el rendimiento laboral. ¿Cierto? Se puede presentar de distintas formas. La adicción puede manifestarse, por ejemplo, en el uso excesivo de pantallas, del celular, redes sociales, videojuegos, y cuando esto se convierte en un comportamiento repetitivo, compulsivo, que no se puede controlar y que afecta las relaciones sociales, interpersonales, el rendimiento académico o laboral, se puede ir empezando a pensar, esto es un riesgo alto de adicción o esto es un riesgo moderado de adicción, dependiendo de cuántas áreas estén afectadas. También se puede ir hablando también de ciertos potenciales de adicción que presentan algunos comestibles como los alimentos ultraprocesados, muchos azúcares, las gaseosas, ¿cierto? Ese tipo de alimentos que en realidad deberían llamarse tan solo comestibles porque no son alimenticios, la mayoría de las veces pueden generar o están diseñados para generar un gran placer, un gran nivel de placer en el sistema nervioso al punto de ir generando adicción. De hecho, un dato curioso e importante para ilustrar esto de cómo estos alimentos, de cómo inclusive las frutas que comemos, las del supermercado, han ido siendo elegidas cada vez en mejoramiento genético para que cada vez más las plantas de frutas sean más llenas de dulce, más dulces, con más fructosa, es que los animales de zoológico, los animales salvajes, los animales silvestres, cuando prueban la comida de los humanos, cuando prueban los alimentos ultraprocesados, cuando prueban las frutas del supermercado, tienden a cometer actos de repetir, de buscarlos desesperadamente, de volverlos a conseguir y de volverlos a probar, inclusive haciendo daños, invadiendo, metiéndose en lugares donde nunca se meterían, dañándose a sí mismos o produciendo daños o volviéndose agresivos cuando no lo consiguen, lo cual nos cuadra con eso que acabábamos de decir de adicción, ¿cierto? Ni se diga de los juegos de azar, de las apuestas y obviamente de lo que ya muchos conocemos como ejemplos de adicción, que serían las sustancias psicoactivas, ¿cierto? Eh,
Entonces pensemos qué acciones en general podemos ir haciendo para, para ir previniendo en la casa, para ir enseñando a nuestros hijos desde pequeños, desde mucho antes de hablar de sustancias, podemos ir previniendo la adicción. ¿Cómo? Empezando a priorizar en nuestra vida familiar la interacción real. Es más importante conversar, jugar con el otro, escucharlo, salir a caminar, ir a comer un helado, tener una actividad familiar o una actividad de hacer tareas, de acompañamiento cuerpo a cuerpo, vida a vida, que eh, la actividad de estar una persona en el celular, otra persona en el celular, otra persona en el celular y todos en el mismo lugar, sin mirarse, sin hablarse, concentrados en sus cosas de celular que muchas veces ni siquiera son cosas importantes, ¿cierto? Establecer hábitos digitales saludables, procurar que, por ejemplo, en la casa haya reglas como a partir de las 7 de la noche no hay uso de celulares o no hay uso de pantallas o el uso de videojuegos es solamente para los fines de semana o ir proponiendo que solamente cuando se hagan tareas y se cumpla con deberes se permita entonces el uso de pantallas. Otra forma de ir previniendo desde el principio es que en tu familia fomentes la comunicación eh, asertiva, de confianza, las conversaciones y no los interrogatorios. Ten en cuenta que los hijos sí nos cuentan las cosas, siempre y cuando no se sientan interrogados o hipervigilados, ¿cierto? Entonces, pregúntales y naturaliza el hecho de preguntar qué fue lo más chévere que hiciste hoy, cuál fue la cosa más extraña que te propusieron, qué juego nuevo aprendiste, formas distintas de preguntar que hacen que haya una conversación y puedas ir conversando sobre cómo interactúan con otras personas, adultos, compañeros de clase, profesores, ¿cierto? Para que vayas también monitoreando sus formas de relacionarse y dándote cuenta de si están apareciendo conductas o situaciones en las que deberías intervenir o en las que deberías informar a otros o controlar ciertos riesgos o ciertos comportamientos inadecuados, ¿cierto? Pero si no tenemos ni siquiera la oportunidad de hablarlo con nuestros hijos, si nuestros hijos tienden a desconfiar de nosotros y a callarlo todo, pues muy difícil será darnos cuenta de ese tipo de aspectos. Por último, una forma principal para prevenir desde casa en el tema de las adicciones es mostrarse, tratar de ser un modelo positivo, ¿cierto? Un modelo responsable, alguien que no tiene que ser un santo abstemio que sea puro en todos los sentidos, ¿cierto? Pero que sí sea capaz de explicar su responsabilidad y ser responsable y cumplir con sus labores diarias e inclusive ponerse retos o ponerse límites y decidir parar, disminuir, por ejemplo, el uso del celular. Muchas veces somos peleando y alegando a punta de cantaleta con nuestros hijos para que no pidan el celular, para que no estén usándolo y jugando con él o no quieran estar haciéndolo, pero nosotros no nos damos cuenta de que cuando abrimos el WhatsApp nos tardamos quién sabe cuántas horas en salir de él. Cuando entramos al YouTube o cuando entramos al Instagram, tendemos a quedarnos pegados ahí. ¿Qué otras acciones un poco más específicas
son necesarias que tengamos y que apuntan a todo tipo de promoción de salud mental. La primera y la más importante hasta ahora, fomentar la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Es esa capacidad de, de levantarse ante las dificultades, ante el fracaso, de aprender de los errores y de continuar adelante sin sentirse apabullado, destruido o lograr inclusive volver a florecer aunque te hayas sentido apabullado, destruido, ¿cierto? Entonces, muchas veces nuestros hijos, por ejemplo, nos dicen, no, yo no quiero volver a estudiar, no quiero volver a la escuela, porque en esa escuela todo el mundo me trata mal, todos los niños me tratan mal, ¿cierto? Y vamos y averiguamos y nos damos cuenta de que en realidad no son todos los niños, de que en realidad no es todos los días, ¿cierto? Y muchas veces si no averiguamos, nos quedamos con esa versión y entonces decimos, sí, lo voy a sacar de ahí, de ese lugar tan malvado y lo llevamos para otra parte. En esa otra parte les pasa algo parecido, vuelven y nos dicen lo mismo y volvemos y lo sacamos y así sucesivamente sin enseñarles a levantarse, a enfrentar, a afrontar las situaciones y a crecer y aprender de ellas. O por ejemplo, cuando se equivocan en un examen y les va mal en un examen, tendemos es a decir, no, ya no hay remedio, usted ya perdió el año, ya está muy mal. Y como venía diciendo, les terminamos enseñando, sin darnos cuenta, a rendirse, ¿cierto? Si en vez de revisar ese examen, esa prueba que perdieron, ¿cierto? Y en vez de mirar cuáles fueron los errores que cometiste y estudiar y preparar y corregir ese examen por tu cuenta y estudiar pregunta a pregunta y aprender del error, lo que hacemos es decir que no, ya no hay remedio, perdió el año, lo voy a sacar de estudiar, usted lo único que sirve es para trabajar o cosas de esas, ¿cierto? Que son como no hay esperanza. En resumen, significan básicamente lo mismo todas. No hay esperanza de que usted aprenda, no hay esperanza de que usted cambie, no hay esperanza de que a usted le vaya bien otra vez aquí, no hay esperanza de que los niños lo traten bien, no hay esperanza, no hay esperanza. Y creen que la única solución es rendirse, huir, sacarse de ahí, salirse y evitar el aprendizaje. Entonces les enseñamos a no crecer, a no ser resilientes. Por eso es de lo más importante, porque muchas veces se aprenden adicciones como una forma de evasión de la realidad. Y si enseñamos a evadir la realidad desde pequeñitos, terminamos enseñando que un método para solucionar cualquier problema es evadir la realidad. ¿Qué hace el alcohólico? Evadir la realidad. ¿Qué hace la persona que está buscando un viaje psicótico, un viaje de sustancias psicoactivas, ¿cierto? Eh, Casi siempre es evadir la realidad. Entonces, si enseñáramos resiliencia, disminuiríamos ese potencial de evasión de la realidad. Muy importante también, junto a esto, enseñarle a nuestros hijos a conocer sus emociones, a reconocer y diferenciar cuando tienen rabia y por qué tienen rabia, qué fue lo que los pone tristes, cómo es la tristeza, qué están sintiendo, qué les pasa cuando sienten miedo, qué les pasa cuando sienten pereza, cansancio y ayudarles a organizarlo y a entenderlo. Mientras más pequeños sean, más van a necesitar que les expliquemos, pero cuando son grandes, lo que van a necesitar es sentir que los escuchamos, porque van a sentir muchas veces aversión o temor de contarnos sus emociones, sobre todo si no han tenido esa confianza de hacerlo cuando eran pequeños. Es importante que les enseñemos eso, porque muchas veces
tendemos a evadir, volviendo al anterior tema, aquello que no conocemos, aquello con lo que no estamos familiarizados. Y si buscamos evadir nuestras sensaciones de malestar, nuestras emociones difíciles, pues entonces también estamos teniendo un riesgo. Por eso, cuando conocemos lo que sentimos, lo sentimos más suave, somos capaces de controlarlo, de moldearlo. Otra forma de prevenir es felicitar por el esfuerzo, reforzar el esfuerzo, valorar el esfuerzo. No, trata de no decirle a tu hijo, ganaste la materia porque eres muy inteligente. Porque para ser inteligente no tiene que esforzarse, no necesita esforzarse. En realidad, aunque sea muy inteligente, si no se esfuerza leyendo, estudiando, repasando, conversando con otros sobre el tema o explicándoles algo, no gana. Por lo tanto, muchas veces creemos que lo importante es cómo es uno, qué talentos tiene, cuando realmente lo principal es el esfuerzo. Valoremos el esfuerzo, premiemos el esfuerzo. Muy bien por ese esfuerzo que estás haciendo. Sé que te queda duro hacerlo, sé que es difícil para ti y lo estás intentando. Eres un niño muy guapo porque lo estás haciendo bien, lo estás logrando. Ese es lo principal. Promueve actividades enriquecedoras en tu casa, actividades creativas, artísticas, de juego, que tus hijos participen en deportes, en danza, en música, en fin. Eso les permite ir conociendo otros caminos, otros mundos. Y mientras más mundos y más experiencias y más conocimientos claros de aspectos sanos de la vida tengamos, menos riesgo tendremos de elegir lo que nos haga daño. Guía el uso de tecnologías con hábitos equilibrados y seguros. Esto ya lo hemos hablado, ir teniendo hábitos de tiempo, de duración de uso, que la tecnología no se convierta en lo principal en la casa, ¿cierto? Y pues también hemos visto este mismo tema, pero lo recalcamos porque también es muy importante. Ser ejemplo de bienestar, de buenos hábitos, acostarse temprano, levantarse temprano, bañarse, lavarse los dientes, vestirse, organizar la casa, poner a nuestros hijos a que nos ayuden para que vayan tomando aprendiendo esos ritmos, porque esos ritmos no se enseñan a punta de cantaleta, de regaños, de maltratos, de gritos, de críticas. Eso se va enseñando poniéndolos a hacer lo que desde el principio nadie quiere hacer, pero hay que ir empezando poco a poco. Hoy te toca, todos los días tienes que organizar tus zapatos, tienes que organizar tus cuadernos de mañana, tienes que organizar tu uniforme, tienes que tender la cama, tienes que ayudarme en esto mientras yo hago esto otro. Y poco a poco, a medida que va avanzando el tiempo, desde los 6, 5 años, desde los 4, inclusive desde muy pequeños, desde los 2 años, nos pueden ir ayudando en cositas, pero entonces, obviamente que a un niño de 1 año o 2 años no le vamos a poner a barrer y trapear, ¿cierto? Pero sí les podemos prestar un ratico, téngame el recogedor mientras yo barro, ¿cierto? Usted me ayuda a recoger, poco a poco, a medida que van creciendo y haciéndose más capaces de movimiento y de control de su cuerpo, pues les vamos proponiendo más tareas, ¿cierto? Muchas de estas cosas las enseñamos sin darnos cuenta, ¿cierto? Si no tenemos en cuenta esos consejos que hemos ido dando, terminamos enseñando que las pantallas, que los celulares, que las redes sociales son más importantes que la vida en familia, que la interacción real. Las pantallas no sustituyen el tiempo en familia. Terminamos enseñando, si casi siempre reemplazamos la comida hogareña por perro y salchipapas y hamburguesa, ¿cierto? Y tendemos a convertirlo en un hábito de casi todos los días. Empezamos a enseñarles que eso vale lo mismo que la comida hogareña.
que eso también alimenta igual, ¿cierto? Y muchas veces esa carne de la hamburguesa no es una carne natural, sino que ha sido ultraprocesada, tiene aditivos o ayuditas de sabor, ¿cierto? Son altos en sodio, o las salsas mismas no son salsas reales, casi nunca, casi siempre son mucho sabor a salsa y otras cosas, en fin. Entonces, también si además de eso sustituimos la fruta, por ejemplo, por mecatos, por papitas, por chitos, por cositas de esas, terminamos enseñando sin darnos cuenta que eso también alimenta igual. Y terminamos enseñando que eso puede reemplazar el alimento de la casa. Si nosotros lo que hacemos es eh, ponerle a nuestros hijos a hacer las cosas, ayudarnos a hacerlas, organizar un tiempo en casa para organizar, para barrer, para trapear, para doblar ropa, en fin, todas esas tareas de la casa en la que muchas veces en muchas casas hay una persona que las hace y los demás no se dan ni cuenta que eso existe. Si en vez de eso empezamos a repartir tareas y a poner tareas y a crear hábitos, enseñamos también esfuerzo, disciplina, ¿cierto? Siempre esto que voy a decir es muy importante. Esto que sigue es importantísimo, sobre todo cuando vayas a hablar de temas delicados como estos que hemos abordado aquí, como las adicciones, como las sustancias psicoactivas, como los vicios, ¿cierto? Si vas a hablar del suicidio, de la depresión, si le vas a explicar a alguien algo y de pronto temes que lo que vas a decir puede generar un daño, porque existen casi siempre, hay muchas acciones con daño y no nos damos ni cuenta. Entonces, por favor, asesórate con un profesional, pregunta, consulta, pregúntale a un profesor, pregúntale al orientador escolar, pregúntale a un psicólogo, a un médico, a una persona que te pueda guiar sobre cómo hablar de estos temas sin causar daño, sin causar curiosidad, sin causar desesperanza, sin hacer pensar que no hay salvación, no hay opción, entonces ¿qué importa seguir consumiendo o qué importa seguir utilizando las pantallas y los videojuegos? Si tu mensaje lo que va a terminar haciendo es generando una sensación de desesperanza o o de daño, es mejor que no lo digas. Por eso asesórate bien. Y ahora te voy a dar una lista de signos para que tengas en cuenta cuando estés sospechando de la posible presencia de una adicción en un joven, en una persona joven, adolescente, o inclusive puede ser en un niño o niña, o también en un adulto, como signos clave para pensar es posible que haya una adicción y para pensar tal vez sea mejor pedir una cita médica, ¿cierto? Son estos signos. Si la persona tiende a aislarse o a perder interés en cosas que antes le gustaban, antes le interesaban, o en cosas que para él eran habituales, si tiende a mostrarse agresivo, irritable muy fácilmente o de forma brusca, sin que haya como algo muy claro, ¿cierto? Que le haya causado esa irritabilidad, también es algo que es necesario prestarle atención, máxime si ves que empieza a hacerse repetitivamente o se empieza a convertir en algo habitual, ¿cierto? Si empiezas a detectar mentiras frecuentes o evasión a ciertas personas, a ciertos compromisos, a ciertos lugares, si empiezas a notar que le empieza a ir mal en el colegio, en el estudio o
mal en el trabajo, ¿cierto? Bajo rendimiento, baja concentración, dificultades para estar atento, parece como elevado, como en las nubes, como pensando otras cosas, si tiene dificultades sociales y también si empieza a bajar su asistencia o a dejar de cumplir sus compromisos y no le interesan los estudios. Esos son signos de riesgo que pueden indicar que es necesario pedir ayuda profesional. Ahora sí, ¿a dónde tienes que acudir cuando observes esto? Bueno, importante acudir a la EPS, pedir una cita de médico general, solicitarte que te haga una remisión o que le haga una remisión a la persona por la que pides la cita para toxicología, psiquiatría, para psicología, dependiendo de la situación. El caso es que tu médico no va a adivinar si tú no le explicas, ¿cierto? También puedes acudir a la línea de salud para el alma, que es el número 106, atiende las 24 horas del día, todos los días. Y también Salud para el Alma aquí en Támesis tiene una forma de atención llamada centros de escucha que funciona los miércoles de 1 a 4 de la tarde en el Parque Educativo Cartama. Atiende la psicóloga Alejandra Chavarría. Eh, Hay otra línea que tiene fijo y WhatsApp, que es la línea de la Secretaría de Educación, de la Secretaría de Salud de Antioquia, que también está disponible para estas atenciones. Y bueno, ahí en la pantalla puedes ver el número 604-444-4448 o WhatsApp 300-723-1123. Las dos primeras que te digo son fijo, muy seguras de que sí te van a contestar, de que sí va a haber alguien, en fin. La última línea amiga saludable, inténtalo. Puede estar saturada, puede que haya momentos en que no contesten, ¿cierto? Pero las anteriores que te dije, 106, presencialmente también los miércoles de 1 a 4 en el parque educativo o solicitar la cita en la EPS, son fijo que te van a abrir las puertas. Es cuestión de iniciarla, ¿cierto? Aquí estos enlaces que se ven tal vez muy pequeños, acá los voy a poner en la descripción del video para que puedas darle clic y caer en cuenta de más información. Hay enlaces del Ministerio de Salud de Colombia, hay enlaces del Instituto Nacional de Estados Unidos contra el Abuso de las Drogas y las sustancias psicoactivas, enlaces de la misma Gobernación de Antioquia, donde también habrá más información, oficinas de Naciones Unidas y también del gobierno de México. Entonces, para que amplíes, conozcas algo más sobre adicciones, sobre formas de prevenir, estos enlaces vas a poder verlos en la descripción del video. Muchas gracias, padre, madre de familia, por esta media horita de escucharme, de prestar atención, de estar en este contacto sobre cómo prevenimos el riesgo, cómo disminuimos el riesgo del consumo de sustancias, de las adicciones en general en nuestras familias. Nos vemos la próxima. Feliz fin de semana, feliz noche, feliz día, feliz mañana, feliz cualquier momento. Espero que escuchen este video y que nos cuenten en sus comentarios todas esas preguntas que tal vez se abran, que tal vez queden pendientes. Hasta luego.